Saludos cordiales, soy Carmen Consuelo López y estoy agradecida con el comité organizador de la jornada de investigación denominada La Educación a Distancia, Desafíos y Tendencias Emergentes, quien tuvo a bien invitarme para compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a temas que nos interesan a toda la comunidad docente nacional e internacional, que elaboramos y que nos mantenemos activos en estos tiempos de incertidumbre y de insostenibilidad. Quiero iniciar felicitando a mi muy querida Universidad Nacional Abierta en su 46º aniversario. Estamos de fiesta y estamos agradecidos por esta oportunidad, este privilegio que nos ha dado la vida, que nos ha dado Dios, de poder ser parte de la comunidad unista. En mi caso, como egresada de posgrado en la maestría en educación abierta y a distancia. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que me parece relevante, me parece pertinente, especialmente porque en estos tiempos de incertidumbre, de insostenibilidad, de complejidad, los docentes estamos en esa nueva ruta, un nuevo camino, la creación de nuevos paradigmas que nos permitan no solamente la sobrevivencia en estos escenarios tan complejos, sino que nos permitan abrir nuevos caminos, nuevas posibilidades a través de la innovación, del desarrollo, de la innovación, pero también a través del desarrollo de habilidades blandas muy puntuales que nos permitan avanzar con paso firme para la reconstrucción de nuestro país y la reconstrucción de nuestros sistemas educativos que bien en una sociedad globalizada, mundializada, caracterizada por lo virtual y lo digital, requieren nuevas herramientas y nuevas posturas frente a estos escenarios. Entonces he titulado esta presentación Educación virtual en tiempos de insostenibilidad, reflexiones desde la resiliencia. Les habla un docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Esa es mi casa de estudio de pregrado, también es mi casa de labores y con esto quiero decirles que al igual que muchos de los que me están escuchando en este tiempo, estoy en Venezuela, estamos en el mismo contexto, en la misma situación. Esperemos que también podamos compartir actitudes y visiones acerca de lo que vivimos y lo que estamos desarrollando en estos tiempos tan álgidos como lo que nos caracteriza, sobre todo en un país como Venezuela. Recordaba por una situación personal que me pasó hace poco, ¿verdad? Que cuando uno está ganando, nada le duele. Es decir, cuando estamos en esos experiencias de vida, ¿verdad? En los que nos sentimos ganadores, en los que estamos triunfando, en lo que cada meta se viene cumpliendo, en el que el éxito pareciera que no tiene fin, que vamos en una escalada lineal, ascendente, sin obstáculos, o que podemos entonces, ¿verdad? Cruzar, apartar todos los obstáculos, nada duele. Así venga lo que venga, cuando nos sentimos ganadores, nada duele. Todo es como mágico, si podemos, tenemos las mejores actitudes en todo tiempo. John Maxwell plantea que esto se llama la ley de la moral alta y que son elementos, ¿verdad?, que deberían generarse dentro de los equipos para que los equipos, cuando están pujantes, cuando están fortalecidos, ¿verdad?, tienen esa moral alta, pareciera que nada duele, que todo lo podemos. Sin embargo, en la realidad no es así. En la realidad, las organizaciones, los equipos, las personas, inclusive, tenemos periodos para alcanzar el éxito. Él plantea que uno de ellos, el primero de ellos, tiene que ver con el impulso, ese elemento que nos dice sí voy a hacerlo, me voy a atrever, voy hacia allá, ¿verdad? Voy a alcanzar tal meta, tal propósito que me he trazado o que nos hemos trazado. Un segundo periodo tiene que ver con la oposición. Es decir, empiezan a presentarse obstáculos, no todo es tan fluido, no todo es tan lineal como nosotros lo pensamos, pero una vez que atravesamos estos obstáculos viene un proceso de celebración, de triunfo, donde nos sentimos
con esa moral alta, indetenibles, nada nos molesta, podemos todo, podemos lograr todo lo que nos hemos propuesto. Pero viene otro periodo más allá que también llama mucho la atención, que es la continuidad. Es decir, mantenernos en el tiempo a través de elementos, en el caso del sector educativo, como la transferencia, la innovación, la transferibilidad, darle continuidad a eso que hemos alcanzado. Pero entonces existen en estos periodos del éxito por lo menos 3 momentos que son álgidos, que son difíciles y que requieren de actitudes y de competencias bien particulares, tanto del equipo como de cada una de las personas. En el impulso, ¿verdad?, para iniciar, en la oposición y durante eso que se llama continuidad. Y recordaba, ¿verdad?, hace poco, en relación con esto, lo que pasa en la vida de todos los seres humanos, pero hay un ser vivo, ¿verdad?, que particularmente me encanta, porque me siento identificada en muchas cosas con este animal, que es la jirafa, ¿verdad? La jirafa, cuando nace del canal de parto, es decir, de donde sale de la madre hasta donde él cae, porque él literalmente aterriza cuando está naciendo, generalmente la altura es de 1,5 a 3 metros. Es decir, desde el canal de parto hasta el piso, hasta donde cae, son 3 metros de altura. Cuando la jirafa nace, entonces, lo primero que recibe es un fuerte golpe, un fuerte estremecimiento, porque sale de la comodidad del útero, ¿verdad?, del vientre de la mamá jirafa hasta el piso. Una vez que cae, en ese momento, ella tiene alrededor entre 25 y 30 minutos para hacer 2 cosas fundamentales que determinarán su sobrevivencia o no. La primera de ellas tiene que ver con caminar. Si ustedes lograran, después que vean la conferencia, ver video de cómo nace la jirafa, realmente es un esfuerzo impresionante. La bebé jirafa, ¿verdad?, intenta levantarse, como tiene patas largas y está además estremecida por el golpe que acaba de recibir. Le cuesta bastante ponerse en pie, e incluso una vez que se pone en pie, algunas de las madres vuelven a tumbarla y usted dirá, bueno, pero ¿por qué hace eso si ya logró levantarse? Los expertos dicen que las mamás los vuelven a tumbar, algunos de ellos, para que recuerde cómo levantarse, porque en la vida ella, dentro del entorno salvaje, tiene que correr muchas ocasiones y a veces se va a caer. Entonces, para que recuerde cómo levantarse, las mamás le hacen que, algunas mamás hacen que ella se vuelve a caer. Entonces, el primer elemento que hace en los primeros 30 minutos de vida para la sobrevivencia, ¿verdad?, que hace la jirafa, es levantarse. Es un esfuerzo tremendo. Les invito a ver estos videos, pero el segundo aspecto que hace la jirafa es que tiene que alimentarse, es decir, tiene que ir hacia la madre y alimentarse. Son 2 procesos sumamente complejos que nosotros los vemos como naturales, pero para este animal en la selva, donde está en situaciones adversas, donde a veces las presas, los depredadores están allí esperando porque la ven como una presa potencial, y de hecho un alto porcentaje, creo que 30 o 37% de ellas muere en este proceso porque, bueno, tiene media hora para levantarse y la mamá no puede hacer nada para levantarla, sino que es un esfuerzo propio. Esto me recuerda entonces a esas etapas que estábamos viendo inicialmente. No todo es éxito, no todo es celebración. Hay momentos de impulso, ¿verdad? Después del golpe que la jirafa recibe al caer, ella tiene que levantarse, tiene que impulsarse y decidir empezar a caminar. Luego vienen los obstáculos, el hecho de caminar, el hecho de tener que alimentarse, el hecho de tener que hacerlo rápido porque puede ser víctima de cualquier depredador, y una vez que lo logra, ¿verdad?, que se logra levantar, que se logra caminar, que está en pleno proceso de celebración, tiene que decidir continuar. Y estos aspectos no son tan fáciles como nosotros los podemos ver, tanto como seres humanos,
pero muy especialmente como venezolanos y como docentes universitarios en estos tiempos de cambio, donde aprendimos de una manera, pero tenemos que enseñar de otra, donde nos dijeron y tenemos como impronta algunos elementos educativos, pero la realidad nos enseña que hay que cambiar, que hay que transformar, que hay que innovar, y una generación como la nuestra probablemente tiene algunas debilidades en torno a eso. Otro de los aspectos que se sumó a estos tiempos de complejidad, a estos tiempos de crisis, tuvo que ver con la pandemia que recientemente vivimos en el año 2020. Por ejemplo, en América Latina, en torno a este SARS del COVID-19, alrededor de 170 millones de estudiantes no pudieron acceder a la educación presencial. Entre marzo de 2020 a marzo de 2022. Específicamente, América Latina y el Caribe sufrió, ¿verdad?, un inesperado suceso porque nosotros tenemos altos niveles de desigualdad y se venían haciendo esfuerzos, ¿verdad?, sostenidos para poder acercar a reducir esa brecha que teníamos, sobre todo brechas de pobreza, que es la que más resalta en nuestros países. Pero el cierre masivo de las instituciones educativas, ¿verdad? El hecho de que nuestras instituciones estuvieron completamente o parcialmente cerrada alrededor de 58 semanas, nos hizo la tercera región del mundo más afectada, después de Asia del Sur y América del Norte. Enfrentamos durante la pandemia desafíos de tipo sanitario, desafíos de tipo económico, pero también, dice el Banco Mundial, desafíos de tipo educativo. La subsistencia, ¿verdad?, la formación del capital humano se vio afectada. De hecho, establecen los expertos que alrededor del 33 al 39% de procesos como la lectura y la escritura se redujeron en un porcentaje, un tercio de lo que se venía avanzando. Hay grandes debilidades en nuestros estudiantes de primaria los que están iniciando la secundaria en cuanto a procesos de lectura, de comprensión lectora, de escritura y procesos que tienen que ver con la matemática, porque hubo un retroceso bien significativo de esto, producto de que tuvimos que irrumpir de un momento a otro a lo que implicaba la educación a distancia. La llegada del coronavirus entonces amplió esas brechas y trajo consigo un nuevo patrón de segregación que condujo, ¿verdad?, a que las crisis que ya teníamos, las crisis sociales, las crisis económicas propias de nuestros países, ahora se ven afectadas mucho más con este proceso pandémico que recientemente vivimos y que todavía estamos escuchando secuelas del mismo. Ahora bien, entre los principales factores que se plantearon dificultades, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con la educación a distancia, tanto antes de la pandemia como durante la pandemia, y lo que estamos viviendo en la actualidad, tiene que ver con 5 factores principales. El primero de ellos es el nivel de conectividad en la región de América Latina, tanto en la cantidad de personas que tienen acceso a la conexión como en la calidad de esa conexión. El otro aspecto importante, por razones económicas, ¿verdad?, tiene que ver con el acceso a los dispositivos. Esos equipos generalmente tienen un costo más o menos elevado. Para muchas familias se les dificulta realmente acceder a este tipo de elementos de tecnología que se requiere. Otro aspecto fundamental y que es bien importante para lo que vamos a abordar ahorita, porque todos estos son los obstáculos que estamos enfrentando y los elementos propios de la continuidad y del inicio, incluso en algunos casos, es la implementación de la estrategia de respuesta.
La implementación de la estrategia de respuesta para todos los problemas que tienen que ver con el desarrollo de la educación a distancia implica entonces un papel fundamental de un actor educativo clave como es el docente. El docente y los gestores educativos vienen a tener un rol importantísimo e implementar estrategias de respuesta tienden a responder a elementos de tipo burocrático, pero también tienden a responder a elementos de tipo actitudinal, de tipo decisorio e incluso de capacitación en esa área. Otro aspecto grave que planteó la dificultad de la implementación de la educación a distancia tiene que ver con la preparación de los docentes. Previo a la pandemia, gran parte de los docentes no estaban preparados en el manejo de competencias que tuvieran que ver con el uso de la tecnología y el uso de la tecnología para fines educativos en particular. También había cierto recelo, algunas disputas, ¿verdad?, en cuanto a la utilidad, el alcance y la importancia de este tipo de herramientas. Argumentaciones y discusiones que ya quedaron, por supuesto, fuera de lugar porque se demostró con la pandemia la necesidad de abordar este tipo de modalidades. Y el otro punto es la limitación institucional. Las instituciones tampoco cuentan con los recursos, las instituciones tampoco tienen los dispositivos, la capacidad para poder desarrollar este tipo de modalidades de estudio. Entonces, fíjense cómo se complejiza, cómo el entorno se vuelve en cierta manera hostil, y esto sin contar las particularidades de cada uno de los países, esto sin contar las particularidades personales, sociales, emocionales que tienen cada uno de los actores educativos que hacen vida en nuestros sistemas educativos. ¿Qué hizo entonces o qué hicieron instituciones como la UNESCO? Generaron entonces toda una tendencia para fortalecer lo que viene a ser el uso de las habilidades blandas, específicamente para el manejo y para superar lo que tiene que ver con la pandemia y poder regular la educación a sistemas, modalidades, modos, maneras y paradigmas que realmente respondan a la realidad en la que vivimos. Una de esas habilidades que ellos desarrollaron fue la resiliencia, y de eso es que yo quiero hablar hoy, especialmente cuando he venido argumentando una serie de elementos que tanto en la vida de los seres humanos, como en la vida animal, como en los sistemas educativos, en todos los entornos, se requiere producto de que la continua superación de obstáculos, la necesidad de continuar con lo que se ha iniciado, la necesidad de iniciar nuevos elementos, implica entonces el desarrollo de esta habilidad en particular. Ahora bien, vamos a abordar un poquito al respecto para generar un proceso de recordatorio acerca de lo que eso significa, ¿verdad? Y aplicarla al contexto educativo en el cual nosotros nos vemos inmersos. El proceso interactivo y relacional que se requiere en la sociedad que nosotros estamos viviendo invita a que el docente desarrolle sus capacidades tanto personales como profesionales frente a los cambios. Es decir, como ya no hay un sistema lineal de pensamiento que nos ayude en todos los contextos, sino que se necesitan modelos de pensamiento recursivos, modelos de pensamiento complejos, ¿verdad?, para poder ofrecer nuevas alternativas, es fundamental entonces ese desarrollo tanto personal como profesional, y para ello un proceso, una herramienta catalizadora es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia desde sus bases? Es la capacidad individual y colectiva para adaptarse y recuperarse ante la aparición de una adversidad. Grotberg es bien específico con esto porque la resiliencia no tiene que ver con un individuo solamente. La resiliencia también tiene que ver con un mecanismo de la organización o de las organizaciones para adaptarse a los nuevos contextos, pero además recuperarse
¿verdad? Frente a la diversidad, tal cual como hacía la jirafa una vez de un golpe, de una caída de 1.5 a 3 metros, tiene que seguir adelante, tiene que adaptarse a los nuevos contextos en el menor tiempo posible para evitar ser presa de los depredadores. ¿Qué implica entonces esta resiliencia? ¿Qué implica entonces esta adaptación y recuperación frente a la adversidad? Que tenemos que repensar las maneras de vivir, las maneras de hacer, las maneras de sentir como seres humanos. Pero como docentes también tenemos que repensar las maneras de enseñar. Construir sobre la incertidumbre, construir sobre la insostenibilidad representa un aspecto clave en estos tiempos. No hay sobrevivencia posible, no hay maneras de avance posible si nosotros no entendemos que la incertidumbre, la complejidad, la insostenibilidad son características de nuestro contexto actual. Ahora bien, si la resiliencia implica esa capacidad de adaptación y de sobreponerse ante la adversidad, ¿qué sería entonces la resiliencia docente? Bueno, Castro y otros nos señalan que es la capacidad de recuperación o del uso de la energía para alcanzar objetivos educativos de cara a condiciones adversas. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Porque implica una capacidad de recuperarse, de utilizar la energía, es decir, ese impulso que hablábamos inicialmente para poder, una vez que tenemos enfoque, una vez que tenemos propósitos claros, alcanzarlos aún en medio del obstáculo y mantenerlos en medio de toda esta situación que forma parte de la cultura del éxito y del fracaso. Esta capacidad de recuperación requiere del docente una adaptabilidad de esa actividad docente. Es decir, esa adaptabilidad de la actividad docente no solamente implica que tenga que hacer cosas de otra manera o de una manera alternativa. Es que la identidad docente, la identidad pedagógica, ¿verdad? Se tiene que ver transformada porque las responsabilidades, porque las funciones cambian en virtud de que el contexto demanda nuevos elementos, ¿verdad? Y eso va a influir necesariamente en el modo, en la manera en que el docente entiende y proyecta su profesión. No implica la resiliencia entonces hacer cosas diferentes, sentir cosas diferentes, es ser de una manera diferente. La identidad que tenemos como docentes, la identidad que tenemos como profesionales de la docencia debe ser transformada, debe ser repensada, debe ser ajustada, debe recuperarse, ¿verdad? Para poder, en medio de la adversidad, alcanzar los objetivos que se requieren. Otro aspecto fundamental de esta concepción es repensar o la necesidad de repensar la docencia desde lo digital, desde lo virtual. Es decir, una virtualización de la acción docente. Independientemente de la edad, independientemente de la formación previa que nosotros tenemos, quienes estamos activos en el campo de la docencia y de la investigación, necesitamos virtualizar nuestra acción docente. Ahora bien, esta virtualización de la acción docente no se enfoca solamente en el uso adecuado de las tecnologías. Implica que nuestro ideario, implica que nuestra identidad se amalgama, se ajusta, se vincula, se articula con estas herramientas de la virtualidad para generar nuevas maneras, nuevos escenarios, porque la tecnología, la virtualidad por sí sola no hace la transformación. Es la identidad del docente articulada, fusionada con esta virtualidad, lo que permite hablar de una virtualización de la acción docente. ¿Qué implica esto? Bueno, el hecho de que la complejidad de la adaptación y asimilación de los docentes en ese contexto virtual que no podemos seguir negando, impulsa que
hay un nuevo modelo de enseñanza, hay un nuevo paradigma de los procesos educativos que tenemos que construir. Ahora bien, ¿qué necesidad o qué implicaciones tiene esto para mi función como docente? Necesito desarrollar un compromiso docente pedagógico orientado al servicio de las interacciones con el estudiantado. Necesitamos relacionarnos adecuadamente con una generación que nació en la virtualidad, que nació en lo digital, que nació con la tecnología en la mano y nosotros no la teníamos. Necesitamos entonces generar un compromiso, un sentido, una visión, un enfoque, un camino que nos permita interactuar con una población estudiantil que ya está virtualizada, su función, su rol y su vida misma. La construcción de un nuevo paradigma para la acción docente, en esencia, plantea el desarrollo de mecanismos resilientes. ¿Por qué la resiliencia entonces en este caso? Porque gran parte de la generación que hoy estamos como docentes no nacimos en esta temporada, o por lo menos dentro de nuestros países no teníamos el acceso completo, ¿verdad?, a ese tipo de herramientas, a ese tipo de figuras. Y de hecho en la actualidad, en comparación con otros países, América Latina todavía tiene grandes retrasos en cuanto al uso de los beneficios de la virtualidad y de las tecnologías. Implica entonces que nosotros, para desarrollar mecanismos resilientes en la docencia, tenemos que descubrir esas nuevas capacidades de adaptación que tenemos en la virtualidad, en lo tecnológico, y superarlos en positivo, más allá de la queja, más allá de es que la tecnología puede dañar, es que la tecnología, es que la virtualidad, es que en positivo superar nuestras limitaciones, ¿verdad? Y generar nuevas capacidades de adaptación para ver lo útil, para ver lo idóneo, para ver lo fructífero que puede ser para nuestra labor docente el abordaje de este tipo de situación. La resiliencia docente se desarrolla por el profesorado universitario. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Para mantener nuestro compromiso con la enseñanza pese a las condiciones desafiantes de la labor. Y esto lo digo porque en países como los nuestros podríamos decir el sueldo no me alcanza, es que no me reconocen la labor, es que la prioridad es la alimentación, es que tenemos problemas con el suministro de energía eléctrica, tenemos problemas con el acceso a internet, tenemos problemas con la accesibilidad de los equipos, tenemos problemas con la capacitación para el manejo adecuado de estos elementos, pero el compromiso con nuestra acción docente debe superar esos obstáculos que se nos presentan. Resistir a la adversidad, prosperar en la adversidad y ante ella es el mayor desafío de resiliencia que tenemos los docentes. Más allá de que la adversidad sea un elemento que nos consume en ocasiones y que por momentos, porque todo, sobre todo en países como Venezuela lo vivimos, es desesperante parte de la situación social, económica que nosotros estamos atravesando en nuestro país, buscar alternativas para superar eso y cómo prosperar ante esa situación es el mayor desafío que nosotros tenemos. Y esa es la invitación que hacemos desde este 46º aniversario de la Universidad Nacional Abierta. La universidad entonces y su cuerpo docente en estos tiempos que no van a cambiar, no se van a ajustar, se van a complejizar cada vez más, requieren garantizar la educación y la formación del estudiantado sin dejar en segundo plano la investigación y las contribuciones que podamos hacer en el campo de la educación. Una de las tendencias que he visto en estos últimos tiempos es a que la gente busca cumplir con su actividad docente, cumplir con su carga docente de pregrado, en el caso de los profesores universitarios, quizás en posgrado hay cierto cumplimiento, pero se coloca un poquitico más de énfasis en ese elemento, pero
Dejemos en segundo plano, no puedo investigar porque no tengo financiamiento, no puedo investigar porque no tengo recursos, no puedo gestionar lo que he investigado porque no tengo entes que lo promuevan. Es decir, dejamos a un lado aspectos fundamentales como la investigación y la extensión porque no son tan importantes como la docencia en estos tiempos de sobrevivencia, en estos tiempos de adversidad y de insostenibilidad que nosotros tenemos. Pero hoy, con este evento que realiza mi muy querido grupo GIDIS, podemos ver que sí se puede gestionar el conocimiento, que aún en tiempos de crisis hay alternativas que podemos buscar y que tenemos que ir consolidando y desarrollando cada vez más. ¿Cómo superar los obstáculos y transformar la adversidad? Usted puede decir, claro, eso es muy fácil decirlo, pero hacerlo, ¿cómo lo hago? Bueno, desde mi experiencia, ¿verdad? Y desde lo que plantean algunos autores, hay dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es el ánimo. Entender que estos tiempos permanecen, van a estar aquí por largo tiempo y que si yo voy a seguir viviendo y si voy a seguir siendo docente, tengo que buscar maneras de superarlos. Quejarme, criticar, señalar lo que no está bien, juzgar aquellos elementos que no están más, declarar que todo está mal, es un hecho común. O sea, todos sabemos lo que está mal, todos sabemos que hay cosas que no están bien, pero mantener el ánimo frente a esa situación y tener un enfoque, es decir, un propósito claro que pueda trazarme dentro de este contexto, desde lo que dicen los investigadores y desde la experiencia misma, definitivamente es la clave. Surge entonces un concepto que me llama la atención y quise compartirlo con ustedes, que se llama la resiliencia generativa. Rodman y su equipo de investigación dice que esta resiliencia generativa no es solamente la capacidad de adaptarse, es la capacidad de generar nuevos elementos producto de esa adaptación. Es decir, supero la barrera de que la situación está mal y comienzo a generar a partir de esa situación que no está completa. La capacidad de continuar a pesar de la adversidad permite generar alternativas y no solamente concebir la resiliencia como un aspecto de superar obstáculos, sino también concebir la resiliencia como un elemento para la continuidad e iniciar nuevamente esas fases, esos periodos que les hablaba al inicio de impulso, ¿verdad? Superar los obstáculos, celebrar y continuar. Volvemos al impulso, superamos obstáculos, celebramos y continuamos. El docente que no desarrolla mecanismos resilientes puede convertirse en nuestros espacios educativos, especialmente en las universidades, en lo que se conoce como la manzana podrida. Sé que esto es un tema delicado, pero también es cierto y me parece importante que podamos hablar, ¿verdad?, con las cartas sobre la mesa y conversar acerca de estos elementos. Aquella persona que entiende, como les decía en una jornada pasada, que se convierte en un termómetro y que no se convierte en un termostato, es decir, el termómetro mide la temperatura. El termómetro dice la temperatura está a 27 grados centígrados. ¿Sí? Declara lo que está pasando. Pero el termostato, que es lo que hacen los aires acondicionados, ¿verdad? Ellos comienzan a liberar aire frío. Este aire frío es más pesado, baja, ¿verdad? Y va haciendo que suba el aire caliente y lo convierte en aire frío hasta que climatiza todo el ambiente. Eso es lo que debemos hacer los profesores en este tiempo. En vez de ser manzana podrida, en vez de ser termómetro, convertirnos en termostato. Pero también es importante para nosotros entonces identificar qué actitudes, qué elementos, qué procesos, qué actitudes destructivas se generan cuando nos estamos convirtiendo en la manzana podrida. Porque aún cuando a veces tenemos ánimo para algunas cosas, a veces lo perdemos, a veces perdemos el enfoque, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si me estoy convirtiendo en una manzana podrida si tengo actitudes destructivas? Uno de ellos es la autopromoción. El único que sirve soy yo, la mejor soy yo, deme los espacios a mí, yo puedo hacer todo, yo manejo estadística, lingüística, artes, todo lo puedo hacer yo. La autopromoción es una señal de
de actitud destructiva. La insubordinación. Es que los gerentes no saben, es que ellos no hacen nada, es que el jefe no tiene idea, es que él no sabe lo que estamos pasando, es que él se le olvida la situación que estamos atravesando, no lo voy a hacer, no puedo hacerlo, no tengo los elementos. La insubordinación es otra actitud destructiva. La manipulación, es que pobrecito yo, es que a mí me cuesta más, es que bueno, tú porque tienes esto, tú porque tienes tal cosa, o tú porque hiciste, pero yo nunca pude manipular las situaciones. La distracción es otro aspecto. Se está hablando de proyectos, se están hablando de situaciones, entonces, bueno, hay desvío. Mire que hay suministro, el suministro de la energía eléctrica lo van a cortar, no hay gasolina, tenemos que ir a resolver tal cosa, es que nos pueden robar, es que puede hacer tal cosa, y qué les parece si mejor nos quedamos tranquilos o hacemos tal otra. La destrucción. La crítica destructiva, la crítica constante, continua, el poner obstáculo, el hacer cosas que no son muy adecuadas, forman parte de esas actitudes destructivas de las personas que no desarrollan mecanismos resilientes y que entonces en la organización se convierten en eso que llamamos la manzana podrida. Ahora bien, fíjense, a diferencia de las actitudes destructivas, que sí puede hacer entonces el manejo de una actitud adecuada como parte constitutiva de la resiliencia. Cuando tenemos grandes habilidades, pero actitudes pésimas, el equipo se convierte en algo muy malo. Pero cuando tenemos grandes habilidades, que de seguro todas las tenemos, pero tenemos actitudes malas, es un equipo promedio. Medio funciona, ¿verdad? Casi hicimos tal cosa, casi lo logramos, casi es nada, casi me casé, pero no me casé, casi me gradué, pero no me gradué, ¿verdad? Casi me hago millonario, pero no lo soy. Grandes habilidades más actitudes promedio, tenemos equipos buenos, pero con grandes habilidades como las que usted y yo tenemos, con actitudes buenas, tenemos equipos excelentes. Y eso es lo que deberíamos regalarnos en este 46º aniversario de la Universidad Nacional Abierta y en todas las universidades de nuestra hermosa Venezuela y de América Latina. A medida que el desafío crece, aumenta la necesidad de trabajar en equipo. Y como hablábamos al inicio, la resiliencia no es un elemento solamente o una capacidad individual, sino que también es una capacidad colectiva. Asimismo, cuando las jirafas nacen, ¿verdad? Tienen a la mamá y generalmente otras jirafas que están ayudando en el entorno para evitar que los depredadores lleguen y darle ese tiempo de 30 minutos que necesitan las jirafas para sobrevivir. Debemos entender como parte de los mecanismos resilientes que somos seres eminentemente sociales y que requerimos del otro, somos parte del otro. Entender que somos parte de algo mayor nos hace entonces poder entender cuál es nuestra labor, cuál es nuestra función, que no podemos hacerlo todo, que no podemos saber de todo, que no debemos estar mirando todo, sino enfocarnos en lo que sí requerimos. Las tendencias naturales de todos los equipos implican estar estancado, como quizás muchos equipos lo están. Luego del estancamiento, bueno, generar un enfoque. Luego de ese enfoque, ir agarrando un ritmo, ¿verdad? Que nos permita ir avanzando. Luego, ir sumando gente. La gente cuando ve que hay movimiento, la gente cuando ve que hay algo, se quiere sumar, quiere ser parte de, no sé si a usted le ha pasado cuando va a un negocio, vamos a comer algo, ¿verdad? Una comida rápida. Entonces, donde usted ve que hay poca gente, ahí no es. Donde usted ve que hay mucha gente, ahí es donde nosotros entramos. Porque el ritmo, el movimiento genera nuevos miembros que se quieren sumar a ese propósito que nos hemos trazado. La energía, entonces, porque nuevos miembros es nueva energía, hay nuevas posibilidades de hacer más cosas. La unidad, que es uno de los aspectos más difíciles de lograr. La unidad no es uniformidad. La unidad no es que todos vamos a estar de acuerdo. La unidad implica respeto a las posiciones del otro y buscar entonces cómo articular las diferentes miradas, o por lo menos las miradas más idóneas, más eficaces, más efectivas, para poder seguir avanzando y generar
nuevos impulsos, nuevas vías. Si nosotros logramos entender este tipo de procesos, este tipo de capacidades, este tipo de situaciones, nuestra gerencia se convierte tienen otra mirada y otra perspectiva, porque entender que hay momentos en los que estamos estancados nos permitirá entonces decir, estamos en el estancamiento. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer y vamos a salir de aquí generando nuevos enfoques, luego, bueno, haciendo cosas para generar el ritmo y poder avanzar. Si no lo vemos de esta manera, entonces esto no sirve, yo no sé qué nos ha pasado, se destruyó todo, llegamos al fin del mundo, aquí no se puede hacer nada, ese tipo de expresiones que aunque por momentos nos parecen muy ciertas, cuando entendemos el concepto de resiliencia como capacidad individual y como capacidad colectiva, nos damos cuenta que pueden sonar lógicas, pero definitivamente son destructivas y dañinas. Lo que un docente resiliente debe hacer eficazmente, que es desafiar a sí mismo, desafiarse a sí mismo y desafiar a los estudiantes. Profesores que no puedo porque tal cosa, profesores que la electricidad, profesores que sí puedo. Vamos, y vamos a hacerlo de esta manera. Consigamos vías, buscar alternativas, generar retos, desafíos, inspirar. Y esto es algo que me gusta, porque muchas veces pensamos que la inspiración tiene que ver con emociones, la inspiración tiene que ver con actitud. Hay momentos en los que usted puede sentirse muy triste, hay momentos en los que usted puede sentirse incluso desesperanzado, hay momentos en los que usted puede sentirse incluso enfermo, pero inspirar a otros, entender el poder de la comunicación, el poder de la fuerza que viene dentro de usted, hace que broten otros elementos y que ayuden al otro a ver que sí hay posibilidades, que sí se puede y sobre todo que sí podemos. Permitir. Vamos a hacer, no le tengamos miedo al fracaso, no le tengamos miedo a los errores. El error, no me cansaré de decirlo, es parte estructural del éxito. Vamos a ejemplificar, seamos nosotros modelos, seamos nosotros los primeros que asumamos una actitud de resiliencia, que generemos esos mecanismos y enseñemos a otros a través de nuestro ejemplo cómo superar esos obstáculos. Y vamos a animar a las personas, vamos a decirle que sí se puede, no por decirlo. Creer en lo positivo no nos hace mejores. Creer en nuestra fortaleza nos hace mejores personas. Creer en las fortalezas de los otros, porque los otros, por más terribles que sean, siempre tienen elementos de fortaleza, y animarlos, enfocarlos. En ese sentido, yo creo que nos ayuda a cumplir ese principio de ser termostato y no termómetro. Para finalizar, quiero compartir con ustedes un texto sencillo, corto. Se llama La autobiografía en 5 capítulos, la escribió Portia Nelson, y yo creo que nos pudiera ayudar un poco a reflexionar acerca de la necesidad de ser resilientes, de tener una actitud adecuada, y así como la jirafa, a pesar de que desde el primer día que llegamos a este entorno, lo primero que recibimos es un gran golpe, tenemos que levantarnos, tenemos que nutrirnos y tenemos que avanzar. Capítulo 1. Camino por la calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Caigo en él. Estoy perdido, desesperanzado. No es mi culpa. Me toma una eternidad hallar la salida. Capítulo 2. Camino por la misma calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Finjo no verlo. Vuelvo a caer en él. No puedo creer que me encuentro en el mismo lugar, pero no es mi culpa. Todavía me lleva mucho tiempo hallar la salida. Capítulo 3. Camino por la misma calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Puedo verlo. Aún así, caigo en él. Ya es un hábito. Tengo los ojos abiertos. Sé dónde estoy. Es mi culpa. Me salgo de inmediato. Capítulo 4. Camino por la misma calle. Hay un hoyo profundo en la acera. Camino rodeándolo. Capítulo 5. Camino por otra calle. La invitación en este 46º aniversario de la Universidad Nacional Abierta y 17º del grupo de investigación GIDIS es que caminemos por otra calle. Sí podemos. Agradezco a todos su atención y felicidades.
estamos de fiesta. Sigamos adelante.